Si tu objetivo es disfrutar de una vida sin dolor de espalda, bienvenido una semana más al podcast de Enforma. Soy Juan Aznar, especialista en entrenamiento correctivo para personas con dolor y estoy aquí para compartir contigo las claves sobre cómo prevenir y eliminar el dolor de espalda. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en esta nueva semana, este nuevo capítulo número 4 del podcast de Enforma. ¿Vale? Hoy hablaremos de por qué el gimnasio no siempre funciona. Esta es una frase, una pregunta que me repiten muchísimo, quizá no planteada de esta manera, enfocada siempre en que he ido al gimnasio pero no me ha ido bien, he terminado lesionándome, he ido a mejorar y he empeorado mi situación. Entonces, esto, como se repite tanto, me parece que es muy importante que lo abordemos y no quería abordar este tema mucho más allá. Creía que era importante que todo el mundo conociese esto lo antes posible y por eso en este capítulo 4 nos vamos a dedicar a este punto de vista. ¿Por qué el gimnasio no siempre funciona? Pues bueno, esto puede resumir un poquito las fases del trabajo que seguimos en Enforma, porque al final el éxito de este trabajo viene dado de que estas pautas sí funcionan y por tanto las quiero compartir aquí con vosotros. Por ejemplo, mira, si tú correrías, ¿vale? ¿Tú correrías sin saber andar? Lo más probable es que no, ¿verdad? Pues entonces, si tú no correrías antes de andar, ¿por qué estás entrenando en un gimnasio las capacidades musculares de ejercer fuerza si no te puedes mover correctamente? Quiero decir, si yo tengo un hombro, ¿vale?, que debería subir más o menos hasta aquí arriba, como capacidades normales de movimiento, pero no sube, ¿de acuerdo? Porque tengo lo pruebas ahora mismo, subes el brazo hacia arriba y ves que el brazo no sube hasta la vertical prácticamente, ¿vale? Entonces, si no sube, ¿qué tenemos que hacer? ¿Debemos entrenar la capacidad de hacer fuerza en ese hombro que no sube? ¿O deberíamos primero eliminar la rigidez que está bloqueando ese hombro, luego entrenar un poquito la movilidad para que sea capaz de ese hombro subir y luego cuando suba entrenar y hacerlo fuerte? Esto siempre pasa lo mismo cuando las personas vienen aquí en Enforma, lo veo siempre. El fracaso ha venido de que han empezado la casa por el tejado. ¿Cómo van a entrenar algo que no se puede mover correctamente? Entonces, igual que no empezarías a correr sin saber andar, no deberías empezar a entrenar la fuerza cuando tú ya estás bloqueado y rígido y duro, ¿vale? Cuando las personas están con unas capacidades de movimiento bajas, por el motivo que sea, falta de movilidad, falta de fuerza o rigidez, si no valoramos todo esto, no seremos jamás capaces de entender por qué está limitándose las capacidades de movimiento de esas personas. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, ¿vale?, cómo serían las consecuencias de entrenar para ganar músculos si no tienes la movilidad correcta? Lo normal es que termines con inflamaciones, tendinitis, cualquier patología que te puedas imaginar asociada con limitaciones de movimiento puede darse porque al final tú estás estresando una articulación, una masa muscular para que ejerza fuerza cuando realmente la están bloqueando. Imagínate, ¿vale?, que vamos a figurarnos que la cabeza, ¿vale?, y los hombros, esto es un puente, ¿vale?, que va de un lado a otro lado del río, ¿vale? En mitad del puente solo tenemos un poste muy alto y cuerdas a izquierda y a derecha hacia los bordes del río, ¿de acuerdo? Imagínate un puente normal con un poste en vertical. Si ese poste, las cuerdas que hay a derecha e izquierda de esa carretera, ese río, están demasiado tensas de un lado, ¿vale?, las otras cuerdas, además de que el poste se va a ir hacia ese lado donde las cuerdas están tan tirantes, el otro lado va a sufrir, ¿vale?, hasta el punto de que pueda romperse la cuerda y el poste se nos vaya hacia el lado donde las cuerdas estaban tirando más. Entonces, si entendemos esta metáfora con todo lo que puede pasarle a nuestro cuerpo, imaginando, como decía antes, que la cabeza es el poste
y los hombros son los dos extremos del río, las dos cuerdas que van de arriba de la cabeza hacia arriba de los hombros, ¿vale? Y yo tengo una cuerda que está tirando mucho, ¿vale? La cabeza me la va a llevar hacia el lado de ese hombro, ¿no? Suponiendo que estemos con la metáfora asociada a nuestro cuerpo, hacia nuestro cuello y hombros. Entonces, ¿qué va a estar pasando aquí? Si yo ahora me voy a entrenar y tengo muy rígido este lado derecho, siguiendo en el ejemplo, ¿vale? La cabeza la tengo como doblada un poquito hacia la derecha, lo que va a pasar cuando yo entrene es que voy a entrenar sobre unos músculos que estarán en un lado más estirados y otros más contraídos. Porque al final, si entendemos como un músculo, como un origen y una inserción, ¿vale? Como una cuerda, ¿vale? Si esos dos puntos están más juntos, hay una contracción, y si esos dos puntos están más alejados, estaremos buscando como un estiramiento, ¿verdad? Pues si yo estoy aquí, todos estos músculos de la derecha, si la cabeza se gira hacia el lado derecho, todo este lado de la derecha va a estar como más contraído porque esos músculos están en origen e inserción más juntos. Y en el lado izquierdo lo que está pasando es que origen e inserción están como más alejados. Por tanto, hay un lado que estamos entrenando, ¿vale? Con unas fibras que están más alejadas, que no tienen capacidad de hacer fuerza porque están demasiado lejos, están como estiradas y relajadas. Y en el otro lado están demasiado tensas, tampoco funcionan. Cuando hay demasiada tensión no se puede hacer fuerza. Una persona cuando la ves que está muy dura, ¿vale? No significa precisamente que esté muy fuerte, no siempre es esto. Generalmente esas personas tampoco tienen capacidad de hacer mucha fuerza. Ya no estoy hablando de deportistas y demás, sino personas de a pie que quizá no tengan esa capacidad de hacer esa fuerza. Entonces, dicho esto, lo que quiero comentaros es que cuando trabajamos para ganar músculo, si no destensamos el bloqueo de la articulación en cuanto a los tejidos blandos, no relajamos esas zonas, primero, lo normal es que no seamos capaces de mover esa articulación después. Por tanto, como primera fase que deberíamos siempre abordar, ¿vale?, es la rigidez. Y justo después, cuando esa estructura por fin se pueda mover, la haremos más móvil, conseguiremos los rangos de movimiento óptimos que consideramos más óptimos para esa persona en particular, ¿vale? Porque una movilidad de cadera de 20 grados, cuando debería ser en rotación interna de unos 40, no todo el mundo tiene por qué llegar a los 40 para tener una vida normal sin dolor, ni mucho menos. Pero desde luego tenemos que entender que esa persona con la mitad de los ángulos, ¿vale?, puede tener un día a día sin dolor y una vida normal y sana. Entonces, cuando entendamos que esa persona con los rangos de movimiento que hemos llegado a obtener después de desbloquearla va a estar bien, entonces entrenaríamos la fuerza, pero no antes. Por eso digo que la frase que me dice todo el mundo, oye Juan, es que el gimnasio no siempre me ha funcionado, me he lesionado, no quiero volver porque al final estoy empeorando la situación y estoy tardando mucho más en ponerme bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fase 1, eliminar la rigidez, desbloquear esa zona. Fase 2, gana la movilidad correspondiente en tu caso en específico para que puedas tener un día a día sin dolor, sin molestias. Y fase 3, ahora sí, entrena para ganar fuerza y que todo lo que has conseguido hasta la fecha perdure mucho en el tiempo. Lamentablemente, los entrenamientos, esto es como todo, ¿vale? Una dieta no sirve hacerla de lunes a jueves y el fin de semana ponerte tibio, porque entonces la dieta no va a funcionar. Y tampoco quiere decir que tengas que hacer dieta toda tu vida. Tienes que tener un control alimentario y te puedes salir de vez en cuando, ¿vale?, sabiendo las consecuencias. En el deporte va a pasar exactamente igual. Tenemos que abordar siempre el ejercicio como una medida para toda la vida. Si haces 3 días a la semana de entrenamiento, es fantástico, pero no hagas 3 o 4 o 5 o 6 días a la semana durante 3 meses de entrenamientos y luego no hagas nada y te lo abandones, porque el músculo se pierde, como tú ya sabrás, la grasa aumenta y nuestras compensaciones, nuestra rigidez volverá a aumentar si no hacemos nada para cuidarla. Igual que la alimentación, si no nos la cuidamos en un tiempo, nos pasa la factura y volveremos a estar donde estábamos o peor. Así que esto es como para que lo tengas en cuenta, que si haces una cosa y te funciona, repítela más en el tiempo. No es preciso que todos los días, ni mucho menos, pero 1, 2, 3 veces por semana
un ratito, las cosas funcionan si se hacen a corto, medio y largo plazo. Y entonces, para poder terminar, solo quería comentaros el tema de que con mi opinión personal es que si sois capaces de entender este tipo de trabajos, que no solo es hacer fuerza para poder estar bien, mi recomendación es que os hagan una valoración personalizada en vuestro caso. Cada uno tenemos unos rangos de movimiento completamente diferentes y por tanto creo que deberíamos saber qué es lo que sería óptimo en nuestro caso trabajar para poder corregir esta situación en la que nos encontramos, o si no tenemos nada, mejorar lo que tenemos a día de hoy para llegar a la mejor edad posible, en las mejores condiciones posibles. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más en nuestro cuarto capítulo del podcast de Enforma. Esto va viento en popa a toda vela. Muchísimas gracias por vuestros votos. Os animo a que compartáis estos episodios para que lleguen a más gente, podamos ayudar a más personas y nos votéis con unas estrellitas en Spotify, en iVoox y en YouTube para poder ser el mejor podcast de España en salud y cuidado físico. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao.